Bienvenidos a un videoblog más del licenciado David Ballesteros. Me da muchísimo gusto que sigan viendo los videos, que sigamos subiendo en suscriptores en este canal de YouTube, que sigan compartiendo, dando me gusta, haciendo comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues un tema que ha estado abarcando todas estas semanas, el famoso gasolinazo. Y es que, ¿qué mexicano está conforme? ¿Qué mexicano está de acuerdo? ¿Quién no está insatisfecho? Por supuesto que es una situación que llevó a cabo nuestro gobierno, donde pues obviamente golpetea a todo el pueblo, a toda la ciudadanía. Pero por eso el nombre y el título del video: pagar o no pagar impuestos en la gasolinera. Ha estado circulando a través de las redes sociales un formatito donde te invitan a formar parte de una resistencia civil y que entonces cuando vayas a una gasolinera no le pagues más al despachador que lo que es el costo real de la gasolina, o sea, que no pagues los impuestos, los famosos impuestos del IEPS, que es el impuesto de productos y servicios, y el famoso el impuesto del IVA. Y bueno, pues aquí viene el comentario, ¿no? Antes de dar mi comentario, porque no quiero que se malinterprete, dejo muy en claro, es una opción en la cual, me refiero al alza de precios de la gasolina, de la cual no estoy de acuerdo, estoy completamente insatisfecho, molesto, enojado, y lo que le sigue con nuestros gobernantes. Dicho esto, aclaro, desde una perspectiva jurídica, desde un enfoque legal. Estas personas que están haciendo circular este documento, donde te invitan a que no pagues esos impuestos a la gasolina, en una gasolinera, se fundamentan en la ley del impuesto precisamente de productos y servicios. Y el formatito está circular, dice que el artículo 2 es el artículo que nos da ese fundamento para no pagar esos impuestos. Porque la ley del impuesto de productos y servicios, su artículo 2, como lo citan ellos, dice que quien debe de pagar el impuesto del IEPS de manera directa es el productor, o de alguna manera el que enajena este producto de la gasolina. Y entonces, como eso dice esa ley en ese artículo, esta resistencia o movimiento civil pretende llegar a las gasolineras, cargar combustible y no pagar el IEPS, porque el artículo 2 dice que de manera directa tiene que pagarlo únicamente los productores y quienes enajenen el producto. Y aquí viene la pregunta importante que yo sé que ustedes están esperando. Nosotros como consumidores, nosotros como ciudadanos, como usuarios de la gasolina, ¿podemos y debemos dejar de pagar este impuesto? La respuesta es no. No, porque si bien es cierto que tal ley del impuesto de productos y servicios en su artículo 2 manifiesta efectivamente que este que este impuesto lo tiene que pagar de manera directa el productor o quienes enajenen este producto, también es cierto que fracciones más abajo manifiesta que los consumidores tendrán que pagar de manera indirecta parte de este impuesto. Por consiguiente, no hay fundamento alguno para no pagar el impuesto. Y ojo, hago la aclaración que no estoy de acuerdo. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica, no es posible el planteamiento que están haciendo estas personas con respecto al famoso movimiento de resistencia que pretenden, porque ellos expresan que hay fundamento legal para no pagar el impuesto. Entonces la respuesta es no. La ley de este impuesto de productos y servicios establece claramente que el consumidor tiene que pagar de manera indirecta
parte de este impuesto de productos y servicios, y que tal impuesto, como lo es el IVA también, ya viene obviamente impuesto en el costo por litro de gasolina. Entonces, no es posible. Pasando a un segundo punto y término, los amparos. ¿Proceden o no proceden los amparos ante el famoso gasolinazo? No proceden, simple y sencillamente porque la figura del amparo, para nosotros poder promover o presentar una demanda para un juicio de amparo, tenemos que haber sido violentados por parte de la autoridad y que vulnere alguno de nuestros derechos humanos, que obviamente están manifestados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el aumento al costo de la gasolina no vulnera ningún derecho humano. Por consiguiente, no hay fundamento legal. Pero abogado, no me digas eso, si yo he estado viendo videos, yo he leído y he escuchado abogados que dicen que presentaron y promovieron un amparo. ¿Me estás mintiendo, David Ballesteros? No. Hay que tomar una diferencia. Una cosa es el que yo pueda presentar un escrito inicial de demanda para un juicio de amparo, en el cual la autoridad tiene la obligación de recibírmela. Una cosa es entonces que mi demanda haya sido admitida, y otra cosa muy diferente es que al final del proceso del juicio haya sido procedente. No conozco un solo juicio de amparo hasta el momento que haya sido procedente queriéndose amparar en contra del famoso gasolinazo. Y es una lógica, queridos amigos. Estoy completamente en desacuerdo y estoy enardecido con el gobierno. Pero la situación aquí es que el gobierno no lleva a cabo una acción, un cambio, una modificación, si jurídicamente no están bien respaldados. Si ellos supieran que están actuando de mala manera, en el sentido jurídico, dejo muy claro, sería un problema para ellos, porque sabrían que se les vendrían el mundo de amparos y todos serían procedentes. Por tal motivo, desde mi perspectiva jurídica y siguiendo también las palabras que dio el doctor Miguel Carbonell, no sería posible, no sería procedente un juicio de amparo. Regresando al tema del movimiento de estas personas que llegan a la gasolinera, cargan combustible y no quieren pagar los impuestos. Y insisto, se fundamentan en el artículo 2 de esta ley de productos, del impuesto de productos y servicios, donde establece lo que ya mencioné, de que los productores de manera directa son los que deben de pagar este impuesto. Y entonces pretenden promover un amparo en el sentido de que dicen, autoridad, el artículo 2 de la ley de este impuesto de productos y servicios dice que de manera directa tiene que pagar el productor y quien enajene el producto. Y entonces en base a ese fundamento pretenden incluso hasta ampararse. Pero lo que no se dan cuenta es que si leemos un poco más, fracciones abajo manifiesta lo que ya les dije, donde se establece que de manera indirecta los consumidores tenemos que pagar tal impuesto. ¿Cómo podría entonces, David Ballesteros, por piedad, cómo podría entonces llegar a proceder un posible amparo en este sentido de no pagar este impuesto en la gasolinera? ¿Cómo podría proceder? Bueno, pues podría proceder si tal ley de este impuesto de productos y servicios manifestara de manera categórica que quienes pagan única y exclusivamente este impuesto son los productores y quienes enajenan este producto. Y que su manifestación fuera aún todavía más clara, en donde se dijera que los consumidores no están obligados a pagar tal impuesto. Si así lo dijera la ley, y nosotros vamos a una gasolinera
y nos están aún cobrando ese impuesto a nosotros como consumidores, entonces sí podríamos llegar a promover algún tipo de amparo en contra de la autoridad cuando nosotros demandemos a la gasolinera porque nos está cobrando este impuesto y no debe de hacerlo. Y si la autoridad no nos hace caso, no procede ese juicio, bueno, pues entonces podríamos ampararnos. Pero cayendo en nuestra realidad, cayendo en la situación actual, eso no existe. La ley está muy clara. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo y hago berrinches y estoy en contra del gobierno. ¿Y tú qué piensas? Por eso entonces, para concluir este video de una vez por todas, te dejo muy en claro. Puedo llegar a una gasolinera y puedo cargar combustible sin que pague los impuestos. Desde una perspectiva jurídica y legal, la respuesta es no. No lo intentes. Así es que ya lo sabes. Ojalá te haya quedado claro. Continúa compartiendo los videos y por supuesto que nos estamos viendo en otro videoblog de David Ballesteros. Hasta pronto.